Muy bien, empezamos este primer taller para pastores con el módulo 1 titulado Proyectos de Trabajo. En este módulo vamos a estar mirando en forma generalizada el tema de llevar adelante un proyecto de trabajo. Vamos a estar enfocándonos especialmente en un lenguaje relacionado con la palabra de Dios, ya que todos los que están escuchando son personas que están dentro del ministerio. Este taller está apuntado especialmente para pastores que desean implementar un proyecto de trabajo en sus iglesias. Más adelante vamos a hablar puntualmente de un proyecto de trabajo como es el plan anual, pero en este momento queremos mirar en forma generalizada el tema de los proyectos de trabajo para colocar algunas bases, para dejar en claro algunos conceptos sobre el desarrollo de proyectos de trabajo que nos permitan después poder realmente utilizar de mejor manera todo lo que vamos a ir recibiendo módulo tras módulo de este taller. Entonces vamos a empezar pensando en personajes de la Biblia que desarrollaron proyectos de trabajo. Tenemos los nombres aquí de Moisés, de Josué, de Nehemías, de Jesús, de Pablo. No voy a describir estas historias, ustedes las conocen, pero sí me gustaría que hagan el ejercicio mental de pensar por unos minutos, por ejemplo, primero en Moisés. ¿Cuál es el proyecto que Dios le encarga a Moisés? ¿Cuál es la tarea que Moisés tiene que realizar? ¿Cuál es la situación que enfrenta Moisés cuando él asume el liderazgo del proyecto de trabajo que Dios lo llama a realizar? Estas son las preguntas que necesitamos hacernos cuando empezamos a pensar en un proyecto de trabajo. Generalmente un proyecto de trabajo intenta solucionar, cambiar o mejorar una situación actual. En el caso de Josué, podríamos pensar en la conquista de la tierra prometida como su proyecto de trabajo. También tenemos una situación actual previa, una situación que Josué va a intentar cambiar, y siempre hay un alcance máximo en los proyectos que uno puede alcanzar, que vamos a ir viendo más claramente a medida que avancemos. Nehemías también recibe un proyecto de trabajo claro. Aquí ya no tal vez de una palabra directa de Dios, sino de un hombre que ve una necesidad, busca a Dios y entiende que él tiene que desarrollar ese trabajo. También Jesús tenía un proyecto claro de trabajo cuando vino acá a la tierra. Muchas frases de Jesús nos dan claridad acerca de que él tenía claro qué es lo que estaba desarrollando aquí en la tierra. No estaba simplemente de paso. Muchas palabras de Jesús, incluso su última palabra, consumado es, hablan de un trabajo terminado, de algo que él vino a desarrollar y que gracias a Dios él pudo concluir. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? También el apóstol Pablo tenía un objetivo claro, un proyecto de trabajo delante suyo para realizar. Por supuesto, tuvo varios, sus viajes misioneros podrían ser vistos como diferentes proyectos de trabajo, pero también toda su trabajo ministerial o toda su vida podría verse como un proyecto claro de lo que él quería alcanzar una vez que fue alcanzado por Cristo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de proyectos de trabajo realizados por hombres que estuvieron en la palabra de Dios. Nosotros conocemos estos ejemplos y a medida que avancemos seguramente vamos a poder ir relacionando cosas que ellos hicieron con las diferentes etapas que vamos a ir aprendiendo que son parte de un proyecto de trabajo. Una buena reflexión para terminar con este slide es que cada uno de ellos asumieron un proyecto de trabajo claro delante de Dios y lo llevaron a buen término. Tanto Moisés en la parte que le correspondía en sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como Josué en su liderazgo por establecer y conquistar la tierra prometida,
como Nehemías en la reconstrucción de las murallas, como Jesús en su objetivo de venir a salvarnos y de formar una iglesia aquí en la tierra que pudiera continuar con su mensaje, como Pablo con sus proyectos de plantación de iglesia tan claros. Todos ellos son ejemplos reales de hombres que asumieron el desarrollo de proyectos de trabajo a nivel ministerial aquí en la tierra. Son ejemplo para nosotros y los vamos a ir utilizando a lo largo del taller para aprender de ellos, para inspirarnos en ellos y también para ir descubriendo los principios que ellos utilizaron para llevar adelante sus proyectos de trabajo y llevarlos a buen fin. Vamos a pensar en primer lugar que todo proyecto de trabajo enfrenta una situación actual. Siempre hay un presente antes de empezar un proyecto de trabajo, el cual se intenta modificar. Este es uno de los elementos de un buen proyecto de trabajo. Un proyecto de trabajo intenta con su desarrollo, o va a intentar a lo largo de su desarrollo, un cambio de esa situación actual. Siempre hay una mejora. Si tomamos por ejemplo el proyecto de llevar el hombre a la luna, ese fue un proyecto bien claro. Y la situación actual, ¿cuál era? Bueno, que había un desconocimiento, había algo que se quería alcanzar al llegar a la luna, para conocer ese lugar, para poder conocer más del universo. También fue visto como un logro por parte del hombre poder llegar a la luna. Lo cierto es que el proyecto de trabajo generó un cambio de situación en el hombre. El posicionarse en la luna le dio a muchos hombres el sentimiento de que el hombre era capaz de hacer grandes cosas. Evidentemente el hombre es capaz de hacer grandes cosas y los proyectos de trabajo son utilizados para demostrarnos esto también. Ahora, siempre en los proyectos de trabajo vamos a tener también un alcance máximo, algo que es lo máximo que se puede lograr cuando uno desarrolla un proyecto de trabajo. Si traemos nosotros estas ideas, estas tres simples ideas a nuestra situación actual y al taller que hoy nosotros queremos compartir, podemos pensar en que nuestra situación actual es la realidad de iglesias sin crecer. La realidad de un mayor porcentaje de iglesias que no crecen al porcentaje de iglesias que están creciendo. De hecho, hoy en día el crecimiento de una iglesia se ve algo como excepcional, como algo especial, cuando en realidad no tendría que ser así. Esta es nuestra situación actual y el desarrollo de un proyecto de trabajo puede ayudarnos a cambiar esta situación. ¿Cuál sería el cambio de situación en las iglesias en las que trabajamos? Evidentemente, pasar a una experiencia de iglesias que crecen, a iglesias que continuamente, mes tras mes, están viendo nuevas personas incorporarse, iglesias que crecen en calidad y en cantidad y que se van reforzando día a día y que incluso su alcance llega cada vez más allá de donde ellas están, afectando no solo su ciudad, sino otras ciudades, incluso el mundo, y llegando también a los lugares donde el evangelio todavía no está presente. Tenemos también un alcance máximo, que es este justamente que estamos nombrando, el de iglesias que crecen, pero que en vez de transformarse en grupos de personas que miran hacia adentro y se autoabastecen cada vez más de lo que ellos necesitan, son iglesias que envían misioneros hacia otros lugares. O sea, hacen de su iglesia una fuente de bendición para las personas que están fuera de su congregación. Son iglesias que se transforman en bendición a través de la plantación de iglesias de otras ciudades y a través del envío de misioneros se transforman en bendición para países, para etnias, para naciones que todavía no conocen del Evangelio de Cristo. Tenemos entonces aquí el alcance máximo que un desarrollo de trabajo a través de un proyecto nos puede dar. Iglesias que crecen, que plantan iglesias y que envían misioneros. Este evidentemente era el objetivo del Señor Jesucristo cuando formó a la iglesia y Él espera que cada iglesia pueda lograr este objetivo máximo a través del desarrollo de un proyecto de trabajo. Vamos a pensar brevemente en la definición de un proyecto de trabajo. En la definición de un proyecto de trabajo tenemos algunos elementos claves como por ejemplo
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar en nuestro proyecto? Esto tiene que estar bien claro. No es el mismo proyecto el de Moisés que el de Nehemías. No, ¿por qué? Porque no es el mismo objetivo. El objetivo de Moisés es sacar al pueblo, el objetivo de Nehemías es reconstruir la muralla, el objetivo de Jesús es salvar a las personas, el objetivo de Pablo es plantar iglesias. Cada uno tiene un objetivo diferente. ¿Cuál es mi definición del objetivo que yo quiero lograr a través de un proyecto de trabajo? Si bien nosotros le vamos a dar las herramientas para desarrollar un proyecto de trabajo, evidentemente va a haber objetivos que son similares para todos y va a haber otros objetivos que son puntuales de cada iglesia. Por ejemplo, los que tienen que ver con la calidad y la cantidad en cuanto a un objetivo. No va a ser el mismo objetivo el de una iglesia de 50 personas que el objetivo de una iglesia de 500 personas. Evidentemente, tanto en calidad como en cantidad, estas iglesias van a tener que apuntar a objetivos diferentes. Sí van a estar unidas por algunos objetivos que pueden ser comunes a ambas y que cuando veamos el plan anual vamos a entender cuáles son. Lo segundo que nosotros tenemos que pensar cuando definimos un proyecto es cómo lo vamos a hacer. Si ya definimos el objetivo claro, ¿cuál va a ser el medio que vamos a utilizar? Necesitamos herramientas, necesitamos recursos humanos, necesitamos el cómo hacer de este proyecto de trabajo algo que realmente se pueda realizar. Aquí es donde muchas veces nosotros hacemos agua, nos quedamos en el camino, no sabemos bien qué medios usar, o estamos siempre a la búsqueda de medios y en la prueba de nuevos medios. Lo cierto es que la definición de cómo lo vamos a hacer tranquiliza mucho mirando el desarrollo de un proyecto de trabajo. Cuando no sabemos bien cómo lo vamos a hacer, cuando la herramienta que estamos usando no está probada, cuando dudamos de si esos medios son los apropiados, evidentemente el desarrollo del proyecto va a entrar en etapas difíciles de hacerlo avanzar. Definir una estrategia y un plan de acción para llevar adelante nuestro proyecto de trabajo es una de las cosas claves que debemos hacer antes de empezar un proyecto de trabajo. Otra de las definiciones claras puntualmente en este caso de proyectos de trabajo de iglesias es cuál será mi tarea, la de pastor, líder, obrero, el que está al frente del grupo. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Poder diferenciarlo claramente para que yo pueda enfocarme en hacer bien mi parte. Evidentemente no voy a poder hacer todas las cosas, pero sí tengo que conocer cuál es mi parte dentro del proyecto, primero para ser obediente a Dios y también para hacer mi parte en forma eficiente para que el proyecto se desarrolle. Muchas veces nos perdemos la brújula. Muchas veces en un proyecto empezamos a hacer muchas cosas y no nos damos cuenta que nuestra función es clave y nosotros debemos enfocarnos en ella, no meternos en otras funciones y hacer bien nuestra parte y dejar que Dios trabaje en el resto de la gente para que en realidad toda la iglesia, pastor, líderes y miembros estén involucrados, cada uno en su función, en el desarrollo de un proyecto de trabajo. Pensamos también en cuál será la tarea de los miembros. ¿Sí? Evidentemente ellos tienen un papel primordial en el desarrollo de un proyecto de trabajo, ya que son los que van a desarrollar la mayoría de las tareas que queremos llevar adelante. Entonces es importante que yo pueda definir cuál es la tarea que espero de ellos. Uno de los grandes problemas de pasividad de los miembros en la iglesia del día de hoy es que el miembro no sabe claramente qué es lo que el pastor espera de él. Y esto tiene que ver con la falta de proyectos en la iglesia. Cuando una iglesia tiene un proyecto de trabajo donde se definen las tareas y se define la expectativa que se tiene sobre la gente y se le aclara a los miembros de la iglesia qué es lo que se espera de ellos, ellos pueden responder de una manera mucho más significativa. Finalmente, todo proyecto necesita un aspecto de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar este proyecto de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para saber si estamos avanzando, si estamos estancados, si estamos retrocediendo? Necesitamos herramientas simples que nos ayuden a ver que la tarea está avanzando. En uno de los pasajes de Nehemías dice claramente que ellos llegaron a la mitad de la muralla. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ellos tenían muy claro cuál era el objetivo final.
Y en un momento pudieron decir, hemos llegado a la mitad de este objetivo. Bueno, el trabajo en la iglesia es un poco más complicado porque hay muchas cosas subjetivas, pero es necesario que tengamos herramientas que nos digan también cuándo hemos llegado a la mitad del trabajo, cuándo estamos en cerca del final del trabajo y cuándo hemos completado el trabajo que nos habíamos propuesto hacer. Esto también ayuda al buen desempeño de las personas en el proyecto de trabajo. Cuando no sabemos cómo va el partido, cuál es el resultado, evidentemente nuestro ánimo baja, ¿sí? Necesitamos conocer cómo va el proyecto, cómo está avanzando. Necesitamos formas de evaluar y de medir lo que estamos haciendo. No para controlar, sino para que esto nos ayude a realizar mejor el proyecto. Pensamos entonces en la función del pastor, o líder, o obrero, el que está al frente del grupo, ¿sí? Más allá del nombre, en la función es importante, el que está llevando adelante este proyecto. Tenemos aquí tres cosas importantes de la función del pastor. Lo primero, que él es el responsable de la definición del proyecto. Él es el que tiene que poner en papel claro lo que será el proyecto. Él es el responsable de decirle a la gente hacia dónde vamos. Moisés asumió esta actitud, Josué también la asumió, Nehemías también la asumió. Ellos no delegaron esto en otra persona. Ellos son los que se hicieron cargo de definir qué es lo que su grupo, su comunidad iba a hacer. Y aquí, pastor, líder, obrero, tu lugar es asumir la responsabilidad de definir un proyecto de trabajo para la iglesia. Muchas veces, como pastores, nosotros decimos, bueno, no, yo doy un paso para atrás, yo voy a dejar a la gente que haga lo que quiera. Imagínense el pueblo de Israel, cada uno haciendo lo que quería hacer para salir de Egipto. Evidentemente, Moisés asumió la responsabilidad de definir qué es lo que ellos iban a hacer. Dios ya le había hablado, Nehemías ya había sentido la necesidad de lo que tenía que hacer, Dios se la confirmó, pero ellos se hicieron responsables de definir qué es lo que tenían que hacer con el grupo de gente que Dios le había dado. En segundo lugar, ellos se hicieron responsables de la planificación del proyecto. Ellos fueron pensando cómo hacer el proyecto. Ellos se tomaron tiempo para elaborar el proyecto. Si ustedes toman el libro de Nehemías y lo leen con lentitud, ustedes van a ver cómo Nehemías primero se tomó el tiempo para mirar las murallas, para recorrerlas, para anotar, para escribir. Y cuando empieza la delegación de tareas, uno se da cuenta de que Nehemías había previsto muchas de las cosas, que había planificado cómo realizar esa tarea, que no era que un día se levantaba a la mañana y de manera espontánea a él le salían las asignaciones hacia la gente. Hay un orden en todo lo que Nehemías va bajando al pueblo que demuestra que él se tomó el tiempo y la responsabilidad de planificar con seriedad el proyecto de la reconstrucción de las murallas. Bueno, como pastor también somos responsables de planificar este proyecto de trabajo para nuestra iglesia. Esta es la manera de hacer las cosas bien. Esto no quiere decir que no necesitamos de Dios, todo lo contrario, necesitamos planificar en oración y en meditación para ver cuál es la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas. Finalmente, el pastor es responsable de la administración del avance del proyecto. Presentar un proyecto, definirlo, planificarlo, no es suficiente, sino que es necesario que el pastor o líder sea responsable de administrar cómo avanza ese proyecto. Y aquí ya estamos hablando de trabajar semana a semana, día a día, mes a mes. Si el proyecto es de un año, todo el año. Si el proyecto es de 5 años, 5 años. Pero no delegar esta responsabilidad en otra persona. Llevar las riendas de ese caballo. Llevar el timón de ese barco. Estar al frente de cómo ese proyecto avanza. Estos son aspectos que el pastor tiene que tomar con responsabilidad, con seriedad y llevarlo adelante como algo que Dios le ha asignado. Pensemos brevemente en la función del pastor o líder del proyecto de trabajo y en el primer punto en el que pensamos en el que él es responsable de la definición del proyecto.
¿Qué significa que él es el responsable de la definición del proyecto? Bueno, en primer lugar, significa que él es el que debe soñar el proyecto. Generalmente, todas las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor han sido soñadas o pensadas por alguien. Todo lo que usted está viendo a su alrededor, ya sea el edificio, ya sea las personas, ya sea los muebles, han tenido una idea, la idea de alguien. Alguien ha soñado con que eso sea realidad. Y para que un proyecto de trabajo se realice, tiene que haber alguien detrás de ese proyecto que lo ha soñado, que desea que suceda en la realidad. Y este es el primer ingrediente, ya que el sueño de un proyecto es aquello que nos va a permitir mantenernos firmes aun cuando en medio del proyecto de trabajo el proyecto tenga que enfrentar obstáculos, tengamos que enfrentar frustraciones, tengamos que ver que muchas veces se detiene y no avanza en la medida que nosotros queremos. Y es en esos momentos difíciles donde el mantener viva la llama de que el proyecto va a seguir adelante y se va a concretar, lo produce ese haber soñado con esto, haber deseado esto, haber creído que Dios ha puesto ese sueño en nuestro corazón. Y este es un elemento esencial que hace una diferencia en aquellos proyectos que se concretan realmente y aquellos que muchas veces mueren en el intento. Cuando uno ha soñado un proyecto, cuando uno ha recibido de parte de Dios un sueño claro de algo que tiene que realizar, estamos frente a una posibilidad real de que ese proyecto llegue a buen fin. Y es el pastor o líder o obrero el encargado de soñar y de creer que este proyecto puede ser posible. La segunda parte de la responsabilidad en la definición del proyecto es estar convencido de ese proyecto, no tener dudas de que puede ser llevado adelante, creerle a Dios en una relación de dependencia, pero también creer que es posible desarrollarlo, o sea que está dentro de las medidas de la realidad que nosotros podemos llevar adelante. El convencimiento viene por ir dando pasos hacia ese proyecto y ver cómo Dios va proveyendo lo necesario, ya sean recursos materiales como recursos humanos, como los medios necesarios para poder desarrollarlo. Todo esto nos va dando una capacidad de convencernos de que ese proyecto es posible y le va dando fuerza, empieza a darle forma al proyecto de trabajo que nosotros tenemos. Es difícil que nosotros podamos transmitir que este proyecto se puede realizar a otra persona si nosotros no estamos convencidos de que esto se puede realizar. Así que pasar por un proceso de convencimiento personal que nos dé seguridad y firmeza sobre que el proyecto es posible, es necesario también que suceda en la vida del pastor o líder. Y finalmente, escribir ese proyecto, poder ponerlo sobre un papel, poder ponerlo claro sobre la mesa, para que otros lo puedan leer, para que otros puedan también evaluarlo, para que otros puedan ver que eso no son solo sueños, no solo es una actitud de alguien convencido, sino que también es algo que ha alcanzado una claridad como para poder compartirse o comunicarse a otra persona. Hay muchas personas que tienen sueños en su corazón, incluso están convencidos de que pueden ser ciertos, pero les cuesta llegar al momento de colocar eso en un papel donde lo puedan transmitir a otras personas. Así que este es un primer ejercicio básico que todo pastor o líder debe realizar. Soñar con el proyecto, estar convencido de que ese proyecto se puede llevar adelante y poder tener la claridad mental suficiente como para poder escribir ese proyecto para comunicarlo a otros. En la función del pastor o líder como responsable de la planificación del proyecto, aquí ya estamos pensando en cómo lo vamos a desarrollar. Tenemos también tres aspectos importantes. Uno es el definir las responsabilidades dentro del proyecto. ¿Qué nos corresponde a nosotros como pastor? ¿Qué le corresponde a los miembros? ¿Qué le corresponde a los líderes? ¿Qué le corresponde tal vez a la gente que invierte en ese proyecto? Hay siempre en un proyecto diferentes personas que participan
y es fundamental que el pastor defina cuáles son las responsabilidades de cada uno de los participantes del proyecto. Esto es función del pastor o encargado del proyecto. El segundo punto importante es poder separar y seleccionar las etapas del proyecto. Tener claridad acerca de los diferentes momentos que un proyecto tiene que atravesar para tener claridad sobre lo que tenemos que hacer y lo que queremos alcanzar en cada una de esas etapas. Es bueno también ordenarlas, como ustedes van a ver más adelante en el plan anual, hay un orden lógico para el desarrollo del proyecto de trabajo, porque esto ha sido tiempo de planificación y de pensar cuál era la mejor manera de separar esas etapas, ¿sí? Y seleccionarlas de tal manera que produzcan un impacto más importante en el proyecto. Esta planificación de definir responsabilidades, separar y seleccionar las etapas que vamos a utilizar en el proyecto, descartar alguna que empezamos a ver que no es importante, agregar alguna que no teníamos en cuenta y que alguna persona al leer nuestro proyecto nos está señalando. Todo este trabajo de tiempo de planificación es el que le va dando forma a un proyecto real de trabajo y es responsabilidad o función del pastor o líder del proyecto. Finalmente, necesitamos elaborar un plan de acción sobre ese proyecto de trabajo. Un proyecto de trabajo que tiene definidas sus responsabilidades, que tiene separadas sus etapas, que ya de alguna manera tiene los objetivos definidos. Le falta lo que es el cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer el primer día que empiece este proyecto? El plan de acción es ese mapa de trabajo que me dice a mí lo que yo tengo que ir haciendo cada día o cada semana del proyecto y que me da tranquilidad en cuanto a que no voy a tener que estar inventando o pensando en el momento qué es lo que tengo que realizar, sino que eso ya está preestablecido. Por supuesto que habrá libertad, habrá flexibilidad, pero también habrá responsabilidad para llevar adelante ese plan de acción, ya que hemos pensado previamente en oración y en búsqueda de consenso con los que están en el proyecto cuáles son las acciones relevantes que tenemos que realizar para que ese proyecto alcance un buen fin. Y esto también es responsabilidad del pastor. Sería irresponsable de parte de un líder de proyecto presentar un proyecto de trabajo que no incluya el plan de acción. Sería como decirle a la gente, miren, yo espero que ustedes partan de este puerto y lleguen a aquel, pero no les doy el barco, no les doy el cómo lo van a hacer, ¿sí? Entonces necesitamos que el plan de acción esté claramente definido. Esto quita mucho estrés, esto da mucho ánimo, se sabe cuál es el rumbo, se sabe a dónde vamos y se sabe lo que tenemos que hacer. Esto ayuda mucho a la concreción final de un proyecto. Otra de las funciones del pastor o líder del proyecto es que él es el responsable de la administración del avance del proyecto. O sea que para que este proyecto realmente se concrete, él en primer lugar deberá presentar este proyecto a aquellos que él cree que están interesados en realizarlo. Pueden ser los líderes, pueden ser los miembros, pueden ser los que invierten en ese proceso, en ese proyecto, pero lo importante es que él tome la acción de presentar esto claramente, por escrito, de la mejor manera posible, para que los otros puedan ver el proyecto de trabajo que él está teniendo en su corazón. El segundo punto importante en la administración del avance del proyecto es que él sea ejemplo de ese proyecto. Es muy difícil que alguien siga a alguien si no ve que esa persona está comprometida e involucrada 100% en el proyecto de trabajo. La gente que seguía a Martin Luther King, evidentemente lo veía a él comprometido totalmente con su proyecto. La gente que seguía a Mahatma Gandhi lo veía a él personalmente, ¿sí? Cuando él pasaba sus huelgas de hambre, comprometido con el proyecto. Es muy difícil llevar a otra persona a nuestro proyecto si nosotros no estamos con nuestro ejemplo diario y con nuestro ejemplo de vida involucrados y comprometidos en el proyecto de trabajo. Y en tercer lugar, debemos orientar durante el proyecto. No debemos olvidar que muchas veces el sueño nació en nuestro corazón,
el proyecto nació en nuestro corazón. Nosotros lo tenemos claramente porque lo venimos pensando y soñando desde hace mucho tiempo, pero no es así para las personas que entran en el proyecto. Ellos es como que están en cero, están como con la mente en blanco en cuanto al proyecto. Pueden leerlo una vez, pueden leerlo 2 veces, se pueden entusiasmar, pero no tienen todos los condimentos del proyecto que uno tiene. Entonces, esto requiere que nosotros como líderes del proyecto o pastores del proyecto de trabajo estemos orientando continuamente durante el proyecto, de muchas maneras, a través de comunicaciones orales, a través de imágenes, a través de boletines, a través de escritos, a través de mandar un simple mensaje de texto, a través de mandar un mail y explicar una situación, a través de responder consultas, a través de poner un momento semanal en que uno se dedica sola y exclusivamente a orientar sobre el proyecto de trabajo para que todo el que lo necesite venga y reciba orientación. Son todas formas en que el líder debe estar orientando continuamente durante todo el proyecto de trabajo. Esto es lo que le va a permitir tener al proyecto dirección y que cada vez más las personas entiendan en qué consiste el proyecto y cómo ellos pueden participar del mismo. El cuarto punto es evaluar el proyecto. Es fundamental medir cómo va el proyecto, ¿sí? Si no medimos, evidentemente no sabemos dónde estamos, no sabemos si estamos avanzando en el proyecto y mucho menos sabemos si vamos a poder concretar el proyecto. Entonces necesitamos herramientas de evaluación para el proyecto de trabajo que nos vayan indicando cómo nosotros nos estamos acercando a finalizar el proyecto de trabajo. Vuelvo al ejemplo de Nehemías, ¿sí? Donde él en un momento dice, hemos llegado a la mitad de la pared. Él tiene claro cuál es el objetivo final y él puede tener herramientas para medir y decir, estamos en la mitad del trabajo, todavía nos falta la otra mitad. Esto ayuda a que uno pueda ver los avances, celebrar los avances, alegrarse y motivarse con los avances y también tener en claro qué es lo que nos falta para terminar el proyecto. Vamos a pensar entonces en algunas etapas para cerrar este tema de un proyecto de trabajo. Estas son algunas etapas simples que no voy a ampliar porque después vamos, a medida que trabajemos, entendiendo cómo funcionan, pero sí es importante ahora dejarlas en claro. Una etapa de un proyecto de trabajo importante es compartir la visión, sentarnos con la gente con quien queremos caminar en el proyecto y compartir lo que hay en nuestro corazón. Lo podemos hacer de diferentes maneras, pero es muy importante, especialmente en la vida de la iglesia, que compartamos la visión que tenemos de trabajo para la iglesia. Otro aspecto importante en un proyecto de trabajo es clarificar los valores. ¿Cuáles son los valores que nosotros estamos poniendo en práctica cuando desarrollamos este proyecto de trabajo? ¿Qué es lo importante en este proyecto de trabajo? ¿Qué es aquello que es fundamento o raíz de este proyecto de trabajo que nosotros no vamos a negociar, que va a ser parte de todo el proyecto de trabajo y que al llevarlo a cabo también, de hecho, van a estar dándole aún mayor valor a estas cosas que nosotros creemos? Clarificar los valores del trabajo que vamos a realizar. Dar el ejemplo y sembrar de todas las maneras posibles. Si nosotros estamos detrás de un proyecto de trabajo, evidentemente es porque eso encierra algún sueño u objetivo importante en nuestra vida. Es importante que yo pueda dar ejemplo de que ese objetivo es algo que realmente a mí me apasiona y que yo quiero para mi vida. Y sembrarlo de todas las maneras posibles es que yo voy a estar utilizando todos los medios disponibles que tengo para sembrar esta idea en aquellas personas que pueden participar del proyecto. Después Dios decidirá, porque con su dirección Él le va a decir a unas personas sí, a otras no, pero este sembrar de todas las maneras posibles nos puede sorprender también, incluso en que muchas veces no esperamos que ciertas personas se involucren en el proyecto y al sembrar de diferentes maneras nosotros conseguimos que ellos abracen el proyecto y se unan en el proyecto a trabajar. Otra de las etapas importantes del proyecto es entrenar a los líderes de nuestra congregación. Ellos son un poco las columnas, ellos son los pilares
y es bueno que nosotros dediquemos tiempo en el proyecto de trabajo especial para capacitarlos a ellos, un tiempo semanal separado para estar con ellos y que ellos puedan empaparse aún más que los miembros de cómo avanza el proyecto de trabajo y cómo se desarrolla. Esto es importante para que el proyecto de trabajo sea sólido. Equipar a todos los niveles. Necesitamos en todos los niveles de la iglesia, desde niños, adolescentes, jóvenes, mayores, estar equipando continuamente en relación al proyecto de trabajo, con materiales, con talleres, con nuestro ejemplo diario, con capacitaciones, todo lo que podamos hacer para equipar a la congregación en todos los niveles le va a ir dando solidez al proyecto de trabajo. Chequear la práctica. ¿Sí? Chequear la práctica es un aspecto clave de un proceso de trabajo. Nosotros necesitamos ver si las cosas se están haciendo. Vamos a hacer hincapié después más adelante en esto y vamos a ver un tema especialmente relacionado con la transición de la creencia a la práctica, porque ese es el punto clave de todo proceso de trabajo. Pero chequear que las cosas se están haciendo es uno de los aspectos que necesitamos tener claro en un proyecto de trabajo. Finalmente, enfocarse en el plan de acción y accionar. Enfocarnos en el plan de acción y accionar. Tener claro que hicimos un plan de acción, que teníamos que desarrollar algunos hechos, obras, cosas que teníamos que realizar cada semana, acciones puntuales, ¿sí? Y pasar a la práctica. Uno de los grandes errores en los proyectos de trabajo y que nos alejan de poder completarlos es que no accionamos concretamente sobre lo que tenemos que hacer. Para terminar, quiero dejarte un mensaje de esperanza, de fe en lo que Dios puede hacer. Jesús dijo una vez que si crees, verás la gloria de Dios. Todos creemos en Dios, pero también es necesario confiar en Él. Cuando pensamos en confiar en Él, podemos pensar en que Él puede ayudarnos a soñar, en que Él puede ayudarnos a pensar y a planificar un proyecto de trabajo, en que Él puede llevarnos a escribir ese proyecto, a compartirlo, a comunicarlo claramente y a animar a otros a sumarse a ese proyecto de trabajo. Si así lo hacemos, como promete Jesús, nosotros podemos ver lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Cerramos con esto el primer módulo y en unos minutos compartimos el segundo tema de este taller.